Saludos chicos y chicas, hoy vamos a estar culminando con este tema de estructuras de las comunidades, pero antes de pasar a la última parte de este tema, que serían las cascadas tróficas, vamos a repasar esta actividad que les había dejado en la última clase, que era de calcular la diversidad de especies en diferentes comunidades. Tenían estos datos de la comunidad A, B y C. Y usted tenía que calcular el índice de Shannon para cada una de las comunidades y determinar, ¿verdad?, cuál era la comunidad más diversa según el índice de Shannon, cuál era la menos diversa, etc. So, para ir calculando por cada una de las comunidades ese índice de Shannon, era simplemente aplicar esa fórmula donde aquí estoy colocando H como el símbolo de índice de Shannon, y usted sabe que el índice de Shannon era la sumatoria, el negativo de la sumatoria de la abundancia relativa por el logaritmo natural de la abundancia relativa de cada especie, y lo íbamos a ir sumando. Eso es básicamente lo que tengo aquí. Se los puse aquí como medio paso por paso. La tabla ya nos calculaba cuál era la abundancia relativa de cada una de las especies de mamíferos que teníamos en cada una de las comunidades. Yo estoy cogiendo estos números, punto 24 de la especie, de la primera especie, que serían los ratones. Punto 24 por el logaritmo natural de punto 24, paso a la segunda especie, que sería punto 16 su abundancia relativa por el logaritmo natural de punto 16, y así lo voy haciendo por cada una de las 5 especies que tengo en esa comunidad A. Luego que hago esas multiplicaciones, que es lo primero que voy a hacer, lo que hago es sumarlo todo. Recuerden que todos estos resultados de las divisiones individuales nos van a dar números negativos, porque el logaritmo natural de una fracción va a ser negativo, y por eso tenemos ese signo negativo afuera, para que una vez hagamos la sumatoria de todo esto, ese número negativo podamos quitarle el negativo y nos queda un número positivo. En este caso, al sumar todos estos números, me da un valor del índice de Shannon de 1.51 para la comunidad A. Luego paso a la comunidad B. En la comunidad B también tengo 5 especies, las mismas 5 especies que en la comunidad A, pero aquí, si usted ve, de cada una de las especies tengo la misma cantidad de individuos, por lo tanto la misma el mismo valor de abundancia relativa. Eso es mucho más fácil, ¿verdad? Todos los valores le van a dar lo mismo, y pues simplemente los puede sumar todos así, o puede multiplicar 0.3219 por 5 y le va a dar el valor de índice de Shannon que tenemos aquí, que es 1.61. Ya comparando comunidad con comunidad B, la comunidad B ya lleva un valor de índice de Shannon mayor, por lo menos que el de la comunidad A. Nos falta hacer la comunidad C, que la tenemos aquí, que un poco como la comunidad B, tenemos la misma cantidad de individuos por cada una de las especies. La única diferencia es que aquí tenemos una especie menos. Tenemos 4 especies en vez de 5. Llevamos a cabo el mismo procedimiento. Vemos que como la abundancia relativa para cada una de las 4 especies es igual, pues todo nos va a dar 0.3466 una vez hagamos las multiplicaciones individuales. Y cuando sumamos todo, pues nos da un índice de Shannon de 1.39. Si comparamos las 3 comunidades con los índices de Shannon que calculamos, estos números nos están dando una idea de cuantificando la diversidad que hay en esas comunidades. Con un solo número puedo saber más o menos qué comunidad es más diversa que otra. En este caso, ¿cuál sería la comunidad más diversa? Pues la comunidad 2, porque tiene ese valor de índice de Shannon mayor. ¿Cuál le seguiría? La comunidad A, y la última, la menos diversa, pues la comunidad C. Y en parte la comunidad C es menos diversa porque tiene una especie menos, ¿verdad? Que la especie A y que la especie B. Si tuvieran la misma cantidad de especies y la misma abundancia relativa, pues a lo mejor tuviera un valor mucho más alto y quizás C estaría más cercano a lo que vemos de la comunidad B. Pero básicamente eso, no es complejo hacer este cálculo del índice de Shannon, es simplemente saber lo que uno necesita para esa formulita del índice de Shannon.
y saber pues qué significa el resultado, ¿no? Que entre más alto ese valor, mayor diversidad tengo en esa comunidad y que puedo comparar a través de distintas comunidades, no importa si estoy hablando de comunidades terrestres versus comunidades acuáticas, versus el Amazonas, versus el yunque. Como estamos hablando en términos de número de especies y abundancia relativa, puedo comparar. Entonces, lo último que vamos a estar hablando en esto de la estructura de las comunidades es sobre efectos directos y efectos indirectos en una comunidad, mirándolo a través de lo que hablamos de las cadenas alimentarias, de las redes alimentarias, ¿no? O redes tróficas. En términos de efectos directos ya hemos visto mucho, es cuando una especie afecta la abundancia de otra especie por esa interacción directa que se dan entre esas dos especies. No hay otra especie interviniendo aquí, sino esas dos especies. Ya hemos visto muchos ejemplos de eso, vimos competencia, vimos depredación, mutualismo, parasitismo, vimos cómo esas interacciones de una especie y otra afectaban la abundancia de la segunda especie. En términos de los ejemplos que vimos del lince y las liebres, pues el hecho de que el depredador, el lince, se coma las liebres, pues está reduciendo la cantidad de liebres en esa población. Eso tiene un efecto directo. Ahora, en las comunidades también podemos ver los efectos indirectos, y es cuando una especie afecta la abundancia de otra especie, pero a través de especies intermedias, y ahí puede ser una o varias especies intermedias. Y ahí no lo hemos hablado tan directamente, pero sí, si viéramos este efecto que tienen la depredación, pero no solamente en esas dos especies, el lince y el conejo, sino vemos qué está pasando a nivel de la comunidad y miramos qué pasa con el alimento de la liebre, vamos a ver que a medida que el depredador, el lince, se alimenta de las liebres, pues sí, se reduce la población de las liebres, pero eso tiene un efecto positivo en la especie, en la comunidad, en el tamaño o abundancia de la población de la especie de planta de la que se alimenta la liebre. Porque si hay menos liebres comiendo de esa planta, la planta puede crecer más, echar flores, hacer frutos, semillas y reproducirse más. So, aquí estamos viendo un efecto indirecto porque es el lince que está teniendo un efecto positivo en las plantas de las que se alimenta la liebre, pero el lince no tiene contacto directo con esas plantas, es sino a través de el comerse a la liebre, esta otra especie, esta especie intermediaria que está teniendo un efecto positivo en la abundancia de especies de estas plantas. So, eso es lo que conocemos como cascadas tróficas. Es cuando niveles tróficos superiores tienen un efecto en niveles tróficos que no están directamente debajo de ellos. Y vamos a ver más ejemplos de eso. Pero para más ejemplos le quiero mostrar primero un estudio hecho en los pantanos del este de Estados Unidos para que vea cómo vemos el impacto de estas cascadas tróficas. So, estos pantanos del este de Estados Unidos son considerados ecosistemas bastante productivos y pues por mucho tiempo se discutía qué podía ser la razón de esa alta productividad en estos ecosistemas. Mucho de lo que se pensaba o se hipotetizaba estaba relacionado a factores abióticos, a la profundidad, la salinidad de estos pantanos, cuánto tiempo, la frecuencia en que estaban inundados, la cantidad de nutrientes disponibles para que pues todas estas plantas acuáticas pudieran crecer y ser tan productivas. Pero no es hasta los estudios realizados por Brian Silliman de Duke University que entendemos verdaderamente qué es lo que hay detrás de esa productividad. Y eso es lo que vamos a ver. Lo primero que hizo Brian fue examinar o estudiar las cadenas tróficas que se daban en esos ecosistemas, en esa comunidad. So, estableció quiénes eran los productores principales o el productor primario principal, que era esta especie de planta Spartina alternifolia, o lo que se conoce como el cordgrass, en lo que está viendo en la imagen superior. ¿Quiénes son los principales consumidores primarios o quiénes son los principales herbívoros en estos ecosistemas? Pues caracoles terrestres.
que al principio se pensaban que eran descomponedores, pero se vio que estos caracoles terrestres realmente eran los consumidores primarios principales. Y pues el caracol es de esa especie de Litorina irorata. ¿Quién es el próximo nivel trófico? ¿Quién es el depredador que se come estos caracoles o el consumidor secundario? Pues son cangrejos, de los blue crabs y los mud crabs, que están ahí y son los que se encargan de comerse los caracoles. Una vez establecida, ¿verdad?, la cadena trófica o la cadena alimentaria en esta comunidad, pues él pasó a examinar cuál era el impacto que tenían esos caracoles en los productores primarios, ¿verdad?, en esas plantas. Y lo hizo estableciendo experimentos de exclusión. Él estableció cuadratas o cuadrantes como los que usted ve en la imagen. Básicamente tenía áreas de 1 metro por 1 metro cuadrado y las estaba rodeando con mallas, piense, tela de screen. Y pues él al poner esas mallas rodeándolo puede controlar cuáles son los organismos que van a estar allá adentro y puede controlar la cantidad de caracoles que puede haber dentro de esos cuadrantes. Dentro de esos cuadrantes que él iba a tener, pues del productor primario, de la planta principal que se encuentra en esos pantanos y la cantidad de caracoles que iba a permitir dentro de cada cuadrante, él le iba a controlar para tener distintos tratamientos. Iba a tener tratamientos controles donde no iba a tener ningún caracol, iba a tener tratamientos con una baja densidad de caracoles, mediana densidad y alta densidad de caracoles. Una vez establecidos los tratamientos, los dejó correr, por cierto, por unos cuantos meses y examinó qué pasó. Estos son los resultados que obtuvo. En la gráfica de barras que usted tiene a mano izquierda, usted está viendo en el eje de X los 3 tratamientos o las 3 densidades de caracoles, baja, mediana y alta. Y en el eje de Y tiene lo que se conoce como radulaciones. Y si ve, están medidas por centímetros por tallo. ¿Qué es eso de radulaciones? Pues los caracoles, la manera en que comen, tienen una, parece como una lengüita, que se llama, esa estructura se llama la rádula, que es lo que les ayuda como a raspar la superficie del suelo o la superficie de la hoja para ir rompiendo y que los fragmentos que vayan saliendo, pues se lo pueda ir tragando. Y por eso pues le llaman, como esa estructura se llama la rádula, pues le llaman a los cortes o las cortaduras que vemos en la hoja, radulaciones. Y aquí están midiendo pues esos pedazos rotos en centímetros por tallo. Y usted se va a dar cuenta que en donde había una baja densidad de caracoles, no había ningún tipo de radulación. En donde había densidades medias y altas, pues aumenta la cantidad de radulaciones, pero pues donde hay, entre más caracoles hay, mayor la cantidad de radulaciones. Eso tiene sentido. Hay más caracoles comiendo, ¿no? Entonces, en la gráfica de la mano derecha, usted va a ver que tiene los mismos 3 tratamientos y arriba, en el eje de Y, usted va a ver que dice que estamos graficando espartina, la biomasa de espartina. La biomasa en términos de gramos de hojas y tallos de la planta, que es la productora primaria en estos ecosistemas. Y se va a dar cuenta que en donde había una baja densidad de caracoles, la producción primaria o la cantidad de biomasa generada por la planta fue bastante alta. Ahora, a medida que ya empezamos a tener una densidad media de caracoles, eso baja notablemente, ¿no? Cuánto la planta puede crecer en presencia de esos caracoles comiéndosela, ¿no? Y lo último es que, y lo más, ¿verdad?, sorprendente es que si hay una alta densidad de caracoles, no vemos nada de biomasa de espartina. Se la comieron toda, no dejaron nada. Entonces, ¿qué podemos, ¿verdad?, resumir de lo que aprendimos de estos resultados? Bueno, que a densidades medias y altas, los caracoles transforman este ecosistema que habíamos dicho que era tan productivo en un ecosistema estéril, ¿verdad?, que ya no va a producir grandes cantidades de biomasa. So, ¿cómo es que con la presencia de los caracoles, como quiera, podemos tener
tanta productividad y conocemos a estos pantanos del este de Estados Unidos como lugares productivos. Pues, ¿qué está pasando ahí? Bueno, antes de decir cómo es que podemos tener caracoles en la planta y tener mucha productividad, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando de esa relación planta-caracol, ¿no? El efecto que están teniendo los caracoles sobre la planta, sobre ese productor primario, no es por un consumo directo de las plantas, no es que se están comiendo directamente la planta, sino que están haciendo algo que se conoce como fungus farming, cosechando hongo, ¿verdad? Y hasta el momento de que se hizo este estudio, no había evidencia en otro grupo de animales que no fueran los insectos que fueran capaces de hacer fungus farming. Las hormigas por mucho tiempo se conocía que podían hacer esto de cosechar hongos, pero no se sabía, ¿verdad?, de otro invertebrado, otro grupo de invertebrados que lo pudieran hacer. Aquí tenemos caracoles, ¿verdad?, que están haciendo esto del fungus farming. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues cuando ellos hacen esos huecos y van cortando el tejido de la planta con su rádula, están creando heridas en el tejido vegetal y en el mismo proceso, a medida que se van moviendo, van defecando y en las heces fecales que depositan sobre la hoja están dejando, ¿verdad?, no solamente desechos, sino esporas de hongo, del hongo que ellos comen. ¿Y qué están haciendo? Dándole acceso, primero, pues con los desechos que depositaron, nutrientes a ese hongo y lo están poniendo, ¿verdad?, justo encima de una herida en la planta donde van a tener más acceso a entrar a la planta y empezar a crecer esos hongos. Luego, en la próxima visita que haga el caracol, empieza a comerse el hongo, ¿no? El tejido de la planta con el hongo. Y esa es la manera, ¿verdad?, en que están afectando a la planta estos caracoles. Ahora, ¿cómo puede ser que estos lugares sean tan productivos con la presencia de estos caracoles si ya vimos que a medianas y altas densidades no les va bien a estas plantas? Pues lo que está pasando aquí es lo que conocemos como una cascada trófica. Nos faltaba ver el próximo nivel, el nivel del depredador, de los cangrejos, ya sean los blue crabs o los mud crabs, que están con su depredación de los caracoles, controlando esa población de caracoles, manteniendo las densidades bajitas, para así tener un efecto positivo en esos productores primarios. Al haber pocos caracoles, se beneficia, esos productores primarios pueden crecer, generar mayor biomasa. Si usted ve, aquí en el diagrama tenemos los caracoles que se están comiendo a los caracoles, perdón, los cangrejos que se están comiendo a los caracoles, y pues eso tiene un efecto negativo en los caracoles. La población de caracoles está reduciéndose. Y vemos también una flecha con un símbolo negativo de los caracoles hacia espartina, hacia la planta, porque el hecho de que los caracoles estén comiéndosela, ¿no?, depositando hongos, etcétera, tiene un efecto negativo en el crecimiento y reproducción de la planta. Ahora, esa relación, ¿verdad?, ese efecto negativo que tiene el cangrejo sobre los caracoles termina haciendo un efecto positivo sobre espartina. Por eso es que hablamos de cascadas tróficas. La relación del cangrejo con el productor primario no es directa, pero sí tiene un efecto, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual en clases anteriores le hablaba de que las relaciones dentro de las comunidades pueden ser bien complejas y a veces no nos damos cuenta de interacciones que se están dando porque no son tan fáciles de ver. Y pues por eso cuando se introduce una especie o se saca una especie puede causar daños que jamás nos hubiéramos imaginado, simplemente porque hay interacciones indirectas que no estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podríamos probar este efecto positivo, este loop aquí como positivo que tiene el cangrejo sobre espartina? Pues podríamos hacer también experimentos de exclusión como los que hizo Brian, pero esta vez nuestros cuadrantes van a tener espartina, caracoles y los tratamientos van a tener distintas densidades de cangrejo. Y vamos a ver qué efecto tiene el cangrejo, ¿verdad?, sobre la producción, la productividad de espartina. Aquí también nos deja ver claramente qué pasaría, por lo menos nuestro diagrama nos deja ver claramente qué pasaría si se sobrepescaran los cangrejos.
Si no tengo suficientes depredadores que controlen la población de caracoles, pues voy a tener un efecto negativo en esos productores primarios, en esas plantas. Y si estas plantas son la base de ese ecosistema, pues eventualmente ese ecosistema va a cambiar drásticamente. Como vimos en otros casos, como cuando estábamos hablando del efecto que tenía la estrella de mar, cuando se sacaba la estrella de mar de los ecosistemas intermareales, que toda la estructura de esa comunidad cambiaba, pues aquí podríamos tener algo parecido. Si quito el depredador, las poblaciones de caracoles van a aumentar demasiado y pues van a tener un efecto bien negativo sobre el productor primario. Y eventualmente ya usted sabe que si se acaban la presa, eventualmente los caracoles o el depredador también va a colapsar esa población porque se va a quedar sin alimento. Así que es necesario la presencia de ese predador ahí. Entonces, más ejemplos de cascadas tróficas, ¿verdad? Aquí este ejemplo se los da su libro, donde les presenta cascadas tróficas uniendo más de una comunidad. Tenemos una comunidad acuática y una comunidad terrestre, las dos interactuando de manera indirecta en la mayoría de los casos. Tenemos a los peces como el depredador que se está comiendo las larvas de libélula. Las larvas de las libélulas son acuáticas, mientras que la libélula adulta ya es terrestre. En las charcas donde hay peces, estos peces se comen y controlan esa comunidad, esa población de larvas de libélulas. Son muchas menos las libélulas que se producen, las libélulas adultas. Y pues al ser menos las libélulas adultas, se comen menos abejas, menos mariposas. Hay más polinizadores disponibles para polinizar las plantas que están alrededor de esas charcas. ¿Qué se ha visto? Que en las charcas donde hay peces, tiende a haber muchos más polinizadores y tiende a haber muchas más plantas con flores alrededor, ¿verdad? Florecidas, etc. Versus que si no hay peces, hay más larvas de libélula, más libélulas adultas y menos polinizadores y por ende menos plantas alrededor. Todo eso está aquí contenido en las distintas rayas que le están poniendo aquí, ¿verdad? Las rayas completas, ¿verdad? Enteras, les está mostrando las interacciones o los efectos directos, que sería pues el pez depredando a la larva, teniendo un efecto negativo sobre las larvas. Las larvas cuando crecen se convierten en libélulas adultas, eso es un efecto positivo, más libélulas adultas. Un efecto negativo de la libélula adulta al polinizador porque se lo comen, y un efecto positivo del polinizador a las plantas porque pues al polinizarlos permiten la reproducción de las plantas. Ahora, hay muchos efectos indirectos que están dados por esas líneas entrecortadas. El pez tiene un efecto indirecto sobre las libélulas adultas porque si se come la larva, pues hay menos que se van a convertir en adultas, pero un efecto positivo en los polinizadores y en las plantas porque controla, ¿verdad?, la cantidad del depredador de los polinizadores y por ende pues hay más polinizadores disponibles para polinizar las plantas que están alrededor de la charca. Por eso le digo que las comunidades pueden ser bastante complejas y por más que pensamos que entendemos, ¿verdad?, las interacciones tróficas que se están dando, hay muchos efectos indirectos que a veces son difíciles de tomar en cuenta. Aquí les muestro esta gráfica donde se está comparando en charcas donde hay peces versus no hay peces, el número de visitas de polinizadores a las plantas que hay alrededor de esa charca. Y vemos que la presencia del pez tiene un efecto muy, muy positivo y bastante significativo en las visitas de polinizadores. Y uno pensaría que tiene que ver que hayan peces en el agua a que hayan polinizadores en la zona terrestre alrededor de esa charca. Pues sí es importante, ¿verdad? No de manera directa, pero sí de manera indirecta. Lo último, pues, que le voy a mencionar sobre este tema de las cascadas tróficas es cómo se da ese control en los ecosistemas. Si ese control está dado de abajo arriba, lo que se conoce como bottom-up control, eso es como lo que se pensaba que estaba ocurriendo en los
pantanos del este de Estados Unidos, que eran factores abióticos, era la cantidad de nutrientes, la salinidad de esa agua, la frecuencia de inundaciones en esos pantanos, lo que estaba determinando cuán abundantes iban a ser los niveles tróficos más bajos, ¿verdad? El de los productores primarios. Pues se pensaba antes que era por la cantidad de nutrientes y por todos esos factores abióticos que había una mayor cantidad de plantas en esos pantanos y que podían ser tan productivos. Pero vimos que lo que se estaba dando era lo contrario, era lo que se estaba dando lo que conocemos como un top-down control o un control de arriba hacia abajo, que son los niveles tróficos superiores, mayormente son depredadores, los que están controlando lo que sucede en la parte de abajo, ¿no? En la producción primaria de esa cascada, de esa cadena trófica. Por mucho tiempo hubo una pelea de qué era lo más común en las comunidades naturales, qué era lo más común que ocurría, si eran controles de abajo arriba o de arriba abajo, y pues realmente es una mezcla de las dos, lo más que sucede. Aquí el diagrama le está mostrando si el control fuera de abajo hacia arriba, eso quiere decir que si hay menos productores primarios, pues eso quiere decir que van a haber menos consumidores primarios, menos consumidores secundarios y así por el estilo. Pero que si hay muchos más productores primarios, pues eso quiere decir que va a haber más abundancia de los distintos niveles tróficos. Versus que el control de arriba abajo o el top down, lo que llamamos esas cascadas tróficas, lo que me dice es que si hay más depredadores, esos depredadores pueden controlar a los consumidores secundarios, reduciendo su número, permitiendo que haya mayor cantidad de consumidores primarios y eso pues a su vez reduce la cantidad de productores primarios. Son realmente los niveles más altos de la cadena trófica los que van a estar regulando lo que pasa a niveles más bajos. Y pues como le dije, realmente dependiendo de la comunidad, uno ve un poco de ambas cosas. Ya vimos un ejemplo en el caso de los pantanos de Estados Unidos que estaba ocurriendo ese control de arriba hacia abajo, que son los depredadores, en este caso los cangrejos, los que están regulando y manteniendo una alta productividad, no de manera directa, sino de manera indirecta, comiéndose, ¿verdad?, los caracoles a los depredadores de las plantas o de los productores primarios. Y básicamente con esto acabamos el material de la estructura de la comunidad y vamos a pasar, en el próximo video, vamos a estar hablando de la sucesión ecológica.